Carísimos hermanos en el Señor, paz a vosotros. Bendito sea nuestro Dios que nos regala la oportunidad de estar reunidos en esta hermosa tarde de este día miércoles, donde venimos para honrar y glorificar el nombre del Señor y también pues para tomar esa porción de la palabra de Dios, la cual es de vital importancia para nuestra vida. Me siento muy alegre por tener aquí a mi hermano Daniel, ¿verdad? Bienvenido sea usted, hermano, y como hablábamos hace un momento, aquí pues está su espacio, ¿verdad? Para que nos siga acompañando. Pues el Señor tiene planes, dice la palabra, que son de bien para nuestras vidas. Y también mi hermano Efraín, ¿verdad? Que nos acompaña en esta hermosa tarde, es de grande gozo, es de grande alegría, porque Dios es el que ha puesto en el corazón y ustedes, hermanos, el acompañarnos en esta tarde aquí, ¿verdad? Y aquí les esperamos. Acuérdese que el tiempo se está yendo y es de aprovecharlo ahora que aún se puede, ¿verdad? Y también está nuestro hermano Josué, ¿verdad? Josué Pacheco, que pues él está trabajando por acá y eso es bueno, ¿verdad? Está tener a disposición una casa de oración de donde uno trabaja. Es bueno aprovechar el tiempo para reunirse. Yo me acuerdo que cuando trabajaba allá en Santa Tecla y no podía llegar a la iglesia de allá de Las Moritas a tiempo del culto, yo me iba para la casa de oración de Santa Tecla. Me tocaba que correr como 2 kilómetros más o menos, ¿verdad? A pie. Pero era al gozo pues llegar y poder recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y pues qué bueno, ¿verdad? Porque también está nuestra hermanita. ¿Cuál es su nombre, hermano? Nuestra hermana Abigail, bienvenida también usted, hermana, y pues esperamos que usted se edifique juntamente con nosotros y así a todos en general. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Quiero que abran sus escrituras en el libro del profeta Jeremías. Vamos a leer en esta oportunidad en Jeremías capítulo número 38. Vea usted lo que el Señor nos quiere decir en esta oportunidad. Jeremías capítulo número 38, el versículo número 19 y el versículo número 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo y te irá bien. ¿Y qué más dice ahí, hermanos? Y vivirás. Vamos a doblar nuestras rodillas y le pedimos al Señor que nos dirija. Oremos. Bendito Dios y Padre, tú que moras en lo alto y sublime de los cielos. Aquí está tu pueblo, Señor, aquí está tu iglesia en esta tarde de este día miércoles, rindiéndote la alabanza, la adoración, ya que gracias a ti, Señor, pues tenemos vida, tenemos salud y tenemos también en nuestro cuerpo la disposición para podernos mover, pero lo más importante, tú has puesto en nuestro corazón de poder acercarnos a este lugar para poder rendirte alabanza y poder así recibir de ti esa palabra que nos insta a poder perseverar en tus santos y benditos caminos. Te rogamos que perdones nuestras culpas y nuestras faltas y en esta hora nos dirijas a través de tu Espíritu para que lo que en esta hora vamos a estudiar sea de grande provecho para nuestra vida espiritual. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que están acá presentes, mis hermanos que nos ven a través de la red social. Te rogamos que tú les bendigas y que así todos nos podamos edificar en esta hora. Te pedimos estos favores en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos acomódense, hermanos, vamos a meditar en esta tarde en el tema que le titulamos Escucha la voz de Dios. Eso es lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Escucha la voz de Dios. Y cuán importante, hermanos, y necesario es para nosotros escuchar la voz del Señor.
porque es a través de la voz de nuestro Dios que nosotros, hermanos, encontramos lo que Él desea para nuestras vidas, lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestro diario vivir. Y el Señor quiere que nosotros seamos buenos receptores de la voz de Dios, de la voz de Él. Allá usted puede leer en lo que dice Hebreos capítulo 4 y el versículo número 7. Dice ahí el Señor: si hoy oyereis su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Y el Señor nos llama a nosotros, dice el escritor a los hebreos, en otros tiempos, dice, habló a los antiguos de muchas maneras. En estos postreros tiempos, dice, nos ha hablado a través de ¿quién? A través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la voz del Padre, en donde está reflejada la voluntad de Él para con cada una de nuestras vidas. Y Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, pues Él nos dice, por ejemplo, allá en Mateo capítulo 11 y el versículo número 28, ¿verdad? Dice el Señor a todos los cargados, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y ¿qué? Y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Fíjese, hermana y hermano, de que muchas veces nosotros estamos en los caminos de Dios, pero a veces llevamos vidas fatigadas, en donde nuestro corazón a veces no logra tener la paz que el Señor ha dicho que nos va a dar una vez nosotros atendamos a la voz de Él. Muchas veces nuestro corazón, nuestro ser no alcanza el descanso que Él ha ofrecido a nuestras vidas, hermanos, a cambio de que usted y yo le entreguemos nuestra vida a Él. ¿Por qué será muchas veces el que no alcanzamos la paz, no alcanzamos, hermanos, el descanso en nuestras almas? Es porque quizás muchas veces nos hace falta quizás entregarnos a Él con todo nuestro corazón. Y es así que muchas veces nosotros, hermanos, andamos angustiados en nuestra vida cotidiana, buscando cómo salir adelante, y muchas veces lo buscamos hacer por nuestra propia cuenta, por nuestros propios medios, cuando el Señor en su palabra nos dice, allí en Mateo capítulo 7 y versículo número 7 dice, pedid y se os dará, buscad y ¿qué dice? Y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama, ¿qué pasa, hermanos? Se le abre. Dios, hermanos, tiene para todos nosotros cosas muy especiales, las cuales quiere que usted y yo disfrutemos. Y a veces no las disfrutamos, ¿por qué? Porque a veces, hermanos, seguimos confiando en nuestras posibilidades y seguimos persiguiendo lo que queremos por nuestras propias fuerzas. Y por eso es de que siempre vivimos angustiados, siempre vivimos fatigados, siempre no logramos alcanzar la paz que Él ha dicho que nos va a dar al entregarnos a Él. No encontramos el descanso en nuestra alma porque no nos entregamos completamente a Él. De manera, hermanos y hermanas, que es muy importante el que nosotros escuchemos la voz del Señor cuando Él nos habla, cuando Él se dirige a nosotros para referirnos lo que es su santa y bendita voluntad. Y Dios nos habla de muchas maneras, Dios nos habla de muchas formas, muchas veces nos exhorta, muchas veces nos consuela, nos anima, muchas veces, hermanos, quizás estamos desalentados. ¿Y qué es lo que hace Él? Nos alienta a través de la voz de Él, a través de ¿qué? De su llamado que Él nos hace a través de su palabra divina. Entonces es muy importante escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí, hermanos, en esta porción de las Santas Escrituras que hemos leído aquí en el libro del profeta Jeremías, hermanos, capítulo número 38? El Señor, hermanos, se dirige a través del profeta Jeremías al rey. ¿Cómo se llama ese rey, hermanos, del cual se habla allí en el verso número 20? Allí dice que es el rey, Sedequías, ¿verdad? Así dice. Dice ahí el versículo, mire, el verso número 19 dice que es el rey Sedequías. ¿Y saben ustedes quién fue el rey Sedequías? Es el último rey que gobernó a Judá.
¿Por qué razón le digo que fue el último que gobernó a Judá? Porque efectivamente fue en su tiempo en que los babilonios invadieron a Judá. Y Judá fue llevada cautivo, hermanos, la mayoría, ¿hacia dónde? Hacia Babilonia. Y la otra parte que no fue llevada cautivo, fue llevado a qué, o fue muerto, fueron hermanos torturados. Allí lo podemos encontrar nosotros en el libro segundo de las Crónicas, ahí por el capítulo número 38. Por allí nos habla la palabra de Dios de este acontecimiento terrible, hermanos, que vivió la nación de Israel, que era, hermanos, dirigida por el rey Sedequías. El rey Sedequías dice ahí el versículo número 19, que él estaba preocupado, él estaba afligido, él estaba, hermanos, desesperado porque veía, hermanos, todo que iba en su contra. No veía un horizonte bueno, no veía nada positivo. Y dice ahí el texto, mire el verso, lo leemos nuevamente, el verso 19. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado, dice, ¿a quiénes? A los caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos? Eran los mismos babilonios. Eran los babilonios que, hermanos, los judíos, por la mala administración de este rey Sedequías y muchos otros reyes que gobernaron a Israel, muchos judíos se habían ido en pos de la idolatría. Y Sedequías veía, hermanos, que el pueblo era un pueblo que ya no tenía, del cual ya no se podía controlar. Ya no se podía, hermanos, hacer nada. Y dice ahí la palabra que el rey Sedequías dice: tengo temor de los judíos porque se han pasado a los caldeos. No sea que me entreguen en sus manos. ¿Y qué dice? Y me escarnezcan. Pero dice el versículo 20: y dijo Jeremías: no te entregarán. Solamente le dice ahí algo bien importante, y es lo que estamos considerando en esta oportunidad, ¿verdad? No te entregarán, le dice, pero le dice, ¿qué le recomienda ahí, hermanos? Dice: oye ahora la voz de Jehová que yo te he hablado. Oye la voz de Jehová que yo te he hablado, y te va a ir ¿cómo? Te va a ir bien y vivirás. O sea que básicamente, hermanos, lo que el profeta había dicho que iba a suceder para con la nación de Israel, que era la invasión de los babilonios, hermano, eso podía ser evitado. ¿A cambio de qué? A cambio de que este rey escuchara la voz de Dios y empezara a obrar como Dios quería que obraran. Acuérdese, hermana y hermano, de que aquellos que dentro del pueblo de Israel tenían autoridad, hermano, básicamente en ellos recaía la responsabilidad de que el pueblo fuera caminando por el camino correcto. En ellos recaía la responsabilidad si el pueblo de repente se apartaba de los caminos de Dios. Pero este rey Sedequías, hermanos, la palabra del Señor nos enseña de que en lugar de atender la voz de Dios, ¿qué es lo que hizo? Dice la palabra, hermanos, que no quiso escuchar la voz de Dios. Vamos a leer ahí en el segundo libro de las Crónicas, por favor, leamos. Vamos a leer ahí en el segundo libro de las Crónicas, hermanos, y vamos a leer por acá el verso número 11 del capítulo número 36. Vamos a leer estos pasajes de las Santas Escrituras para que entendamos, hermanos, lo terrible que es no escuchar la voz de nuestro Dios. Dios habla en nuestras vidas. Ay de nosotros si no la atendemos, si no la tomamos en cuenta, porque nos va a venir lo peor a cada uno de nosotros. Debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Dice el verso 11: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. ¿Y qué fue lo característico de él? Dice ahí la palabra: hizo lo malo ante los ojos de Jehová el Señor, y no se humilló delante de ¿quién? Dice. O sea, ¿qué significa eso? Que aun cuando el profeta le advirtió, le dijo lo que tenía que hacer para evitar la destrucción, para evitar el castigo, él dice que no se humilló. O sea,
endureció su corazón, hermano, se ensoberbeció y dijo, pues no, aquí yo soy el rey y qué me interesa lo que tú digas. ¿Qué me interesa lo que tú me digas que hacer? Aquí yo soy el rey, yo soy el que mando. Y a eso se refiere acá cuando la palabra dice, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que hablaba de parte de quién, que hablaba de parte de Jehová, que hablaba de parte del Señor. Hermano, esto es como cuando de repente usted está escuchando la reprensión del Señor, está escuchando, hermano, lo que Dios le está diciendo a usted y a mí a través de su palabra, pero nosotros a veces, ¿qué es lo que hacemos? Caso omiso. O a veces decimos, como decía alguien, así hoy nadie cumple, dice, aquí estos hombres o estos que predican se la quieren llevar de estricto. ¿Ya ha escuchado usted esos comentarios, hermano? Estos son los que se la quieren llevar de qué, de rígidos. Pero aquí dice, ya vamos a ver quiénes son los que mandan. Y se empieza a ver, hermano, dentro del pueblo, aun cuando se esté amonestando sobre lo que Dios quiere que hagamos, se empieza a ver una rebeldía, una contumacia, aquella resistencia que aunque se esté diciendo, mire, no haga esto, mire, corrija aquello, mire, enmendemos esta parte. Y nosotros persistimos y persistimos. Y muchas veces he escuchado algunos comentarios de algunos hermanos que dicen, a ver quién se cansa, dice, ¿verdad? Si él o nosotros, dice, o si ellos o nosotros, porque, hermano, el ser humano puede llegar hasta ese extremo. ¿Qué dicen ustedes? Puede llegar hasta ese extremo, hermano, hasta el extremo de ver, hermanos, aquellas demandas que Dios nos hace como algo donde nosotros podemos desafiar y decir, ¿verdad? Pues no, este es el patrón que se debe de seguir, y si quieren que me acepten así, y si no quieren que no me acepten. Así decía alguien en una oportunidad cuando se le hacían algunas observaciones. Si quieren, acéptenme así, y si no, pues no pasa nada. Soberbio, ¿no es cierto, hermano? Es soberbio, y eso es lo que estaba pasando aquí con el rey Sedequías, que el profeta Jeremías hablaba de parte de Dios lo que tenía que corregir, lo que tenía que enmendar, pero dice, no se humilló delante del profeta Jeremías, que hablaba de parte de Jehová, y dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y dice el verso 3, mire, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. O sea que ese era hombre, hermanos, que no tenía control absolutamente ¿de quién? De nadie. Y se han fijado que a veces podemos saber dentro del pueblo de Dios personas así, que inclusive, hermanos, no obedecemos a Dios, ni obedecemos a las autoridades que a veces hay en el mundo, ¿verdad? Las autoridades. ¿Cómo cree usted que le puede ir a alguien así, hermano? Le va a ir mal. Primero con Dios y después con las autoridades que rigen. Pues Sedequías, hermanos, la palabra dice que se rebeló contra Nabucodonosor. ¿Y quién era Nabucodonosor, hermano? ¿Quién era Nabucodonosor? Era el que dominaba el imperio, que tenía control sobre todas, ¿qué? Sobre todas las naciones existentes de ese tiempo. O sea, era la autoridad mundial, hermanos, que todas las naciones se doblegaban ante él. Pues Sedequías no solamente no se quería humillar ante Dios de los cielos para obedecer lo que Dios mandaba, sino que también se estaba rebelando ¿contra quién? Contra una autoridad, hermanas, humana. Una autoridad, hermanos, que había impuesto prácticamente, se estaba empoderando en el mundo como una potencia que iba a subyugar a aquellos quienes no se sujetaran a ellos. Que querían o no querían. Fíjense que al profeta Jeremías dice ahí la palabra que no se humilló ante él. Seguramente que hasta le gritó al profeta Jeremías. Seguramente que hasta le habló fuerte. Y hermanos, y lo mismo quiso hacer con Nabucodonosor. Mire qué es lo que pasa. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz
y obstinó su corazón para no volverse a quién dice, para no volverse al Señor, el Dios de Israel. Y también dice, todos los principales sacerdotes y el pueblo, dice, aumentaron. ¿El qué dice que aumentaron, hermano? La iniquidad, dice, el pecado empezó a crecer dentro del pueblo de Israel. Y ahí estaba el profeta Jeremías. Si usted lee los versículos anteriores del capítulo número 38 de Jeremías, usted va a encontrar que al pobre profeta Jeremías lo habían metido hasta en una cisterna, como una ¿qué, hermanos? Como una resistencia a que no estaban de acuerdo con lo que él hacía. ¿Y qué era lo que hacía el profeta, hermanos? Hablar la palabra de quién, la palabra de Dios, decir lo que Dios quería de su pueblo. Pero no, lo que hicieron fue meterlo en una cisterna, y después el Señor lo liberta de ahí, ¿verdad? Y mire aquí lo que pasa, hermana y hermano, qué terrible, ¿verdad? Qué situaciones más difíciles. Dice aquí, mire, sí, dice, y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando, inclusive, dice, ¿el qué, hermano? La casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Había hasta contaminado la casa del Señor, ¿verdad? Se pudiera llegar hasta ese extremo en estos tiempos. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Qué dice? ¿Se puede llegar hasta ese extremo en estos tiempos? Por supuesto, así, por supuesto que sí. Los lugares que han sido consagrados para honrar y glorificar el nombre de Dios, muchas veces hasta se pueden utilizar para otras cosas. Y de esa manera, hermana, contaminar los atrios de quién, los atrios del Señor. Y dice el verso 15, y Jehová, el Dios de sus padres, dice ahí el versículo, envió constantemente palabra. ¿De quién dice? Envió constantemente palabra a ellos. ¿Por medio de quiénes, hermanos? Por medio de sus mensajeros. Es decir, que Dios siempre, hermanos, cuando el pueblo iba desviándose, ¿qué hacía el Dios eterno? Siempre enviaba a sus mensajeros, siempre enviaba a quienes, a sus profetas, a aquellos que estaban advirtiendo al pueblo sobre el hecho que tenían que corregir, enmendar aquello que en su vida no iba bien. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Dice ahí, mire, vuelvo a leer. Y Jehová, el Dios de sus padres, dice, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros. Y dice ahí, porque él tenía, ¿qué dice, hermano? Misericordia. Mire, yo me alegro cuando de repente, hermanos, estoy escuchando un mensaje de la palabra de Dios y me está cayendo a mí, hermano. Y usted no se alegra, hermano. O se enoja usted con el predicador. Un hermano se hacía el dormido, fíjese. Se hacía el dormido y se hacía el que no era con él, se hacía el desatendido. Otro mejor se salía y no recibía el consejo de la palabra de Dios. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. A veces las exhortaciones están llegando, pero quizás como nos están tocando a nuestro ser, ¿verdad? Nos hacemos los indiferentes y tratamos de disimular con el que está a la par y empezamos a veces inclusive a platicar como queriendo decir, no estoy poniendo cuidado, no estoy oyendo. Pero hermano y hermana, fíjese que yo he comprobado algo. Cuando Dios le está hablando a uno, aunque uno se quiera hacer el indiferente, es por demás, hermano. ¿Es por demás o no es por demás, hermano? Aunque uno se quiera hacer el indiferente, siempre ahí llega la voz, ¿o no es cierto? Ahí llega la voz, ahí llega la exhortación del Señor. Y hermano, debemos de alegrarnos cuando el Señor nos está hablando, nos está reprendiendo a través de su palabra. Porque dice que eso Dios lo hace, dice, por su misericordia. Dice ahí el texto, mire, dice, enviaba palabra por medio de sus mensajeros porque él tenía misericordia. ¿De quién dice? De su pueblo. Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Es decir, del lugar que ellos habían contaminado. Y dice el verso 16, mas ellos hacían escarnio, dice, de los mensajeros de Dios. ¿Qué significa esa palabra escarnio, hermanos?
significa que se burlaban, se mofaban, haciendo burla de lo que ellos decían, de lo que ellos promulgaban. Como de repente pues alguien, lo que está enseñando el hermano, lo que está enseñando el predicador. Hacían escarnio, se burlaban. Y dice más, ellos hacían escarnio, dice, ¿cómo dice? ¿Dónde estamos? El verso 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Y ahí está. Hasta que subió, dice que, hermanos, la ira del Señor contra su pueblo, y no hubo ya, dice que, no hubo ya remedio. ¿Tiene consecuencias no escuchar la voz del Señor, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto, por eso es que cuando Sedequías le dice al profeta, ¿verdad? Como que veía ya todo, hermanos, que iba ya en su contra, que ya sentía, hermanos, que venía lo peor para él, que inclusive él percibía, hermanos, que el pueblo lo podía traicionar, porque decía, se han aliado con los caldeos, decía, ¿verdad que sí? Decía, se han aliado con los caldeos. Y temo, le dice, de que estos se levanten en contra de quién, dice, en contra de mí. Pero allí va el profeta. ¿Y qué le dice el profeta? No se levantarán contra ti, le dice así, ¿verdad? Pero le dice, oiga bien, ¿pero qué le dice? Escucha la voz de quién, le dice. Escucha la voz del Señor y te irá, ¿cómo le dice? Te irá bien. Escucha la voz del Señor y te irá bien. ¿Qué es lo que el Señor nos dice a nosotros, hermana y hermano? Que escuchemos la voz del Señor. Y entonces nos vamos a evitar de tantos males. Nos vamos a evitar de lo peor que pueda venir sobre nuestras vidas. Si mire, la palabra de Dios dice, hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo número, allí por el versículo número 31, me parece. Dice que es horrenda cosa caer en manos de, ¿qué dice? Del Dios vivo, hermano. Mientras usted y yo tenemos vida y de repente, hermanos, hemos andado un poco descontinuados de los caminos de Dios y Dios nos está llamando a nosotros, hermano, a través de sus mensajeros. No crea que Dios lo está haciendo porque no lo quiera o por quererlo hacer sentir mal, porque de repente cuando nos hacen ver nuestros errores, ¿verdad que nos sentimos mal o no es cierto, hermano? Nos sentimos mal y nos sentimos muy a gusto. Yo me acuerdo que cuando me llamaban la atención, yo me iba atrás de una librerita y me tapaba los oídos para no escuchar, porque uno decía, ya me pegaron, decía, y me siguen ahí hablando, decía, ¿para qué? Ya estuvo, decía yo, ¿verdad? Uno no se siente tranquilo que le estén como que recriminando las cosas malas que uno hace, ¿verdad? O sí, hermano, se siente bien que le estén diciendo, mire, hermano, corríjase, enderece sus caminos en los caminos de Dios, Dios le ama, corríjase, ya no siga así, antes que venga lo peor para su vida. ¿Y qué es lo que sentimos muchas veces? ¿Ah? Nos sentimos incómodos, nos sentimos inconformes. Pero ya vimos que todo eso Dios lo hace por su gran misericordia, ¿no es cierto, hermano? Por su gran misericordia. Es que Dios a nosotros no nos quiere ver perdidos, ¿verdad que no, hermano? El Señor no quiere la destrucción nuestra. Y eso es lo que el profeta le dice al rey Sedequías. Oye la voz del Señor y entonces te va a ir, ¿cómo le dice? Te va a ir bien, pero si no oye, le dice, entonces sí, va a venir lo que temes. Va a venir la destrucción que ves que está ya delante de ti. A veces es más fácil ignorar la voz de Dios que escucharla, ¿no es cierto? Porque a veces escuchar la voz implica corregir, ¿o no es cierto? Implica corregir. Y en cambio ignorar, ¿qué implica eso, hermano? No implica nada. Seguir como uno está, aunque esté mal y aunque sepa que van a venir consecuencias para nuestra vida. Entonces el mensaje es, escucha la voz de Dios antes que te venga
el mal y no haya para ti el que dice, no haya para ti remedio. Mira lo que dice el verso número 17, allí dice, mire, el verso dice, por lo cual dice, trajo contra ellos, o sea, como que no atendieron, ¿verdad? No escuchó, ¿verdad? Y le habló claro el profeta o no le habló claro el profeta. Clarito, más clarito, no le podía hablar. Como a veces el Señor nos habla a nosotros, clarito, sin titubeo, decía un hermano. Sin titubeo, fíjese que una vez nos cuenta un hermano que el predicador había estado dando su mensaje y cuando terminó el mensaje se le acercó otro predicador y le dice, qué bárbaro sos, le dice así, ¿no? Porque a veces nosotros como predicadores nos platicamos de esa forma, ¿verdad? Qué bárbaro sos, ¿verdad? Eran bien amigos ellos, pero qué bárbaro eres, dice. Has dicho, dice, de que aquí hay ladrones, has dicho que aquí hay adúlteros, has dicho que aquí hay mentirosos, has dicho que aquí hay esto, que aquí hay lo otro. Qué bárbaro eres, le dice. ¿Cómo es que le has dicho tantas cosas a la iglesia? Le dice. Y como que sin nada, ¿no? Ahí anda saludando a todos los demás, bien contento. Y si supiera que quizás todos están enojados por todo lo que les has dicho. Y entonces viene el hermano y le dice, yo no me acuerdo haberle dicho que eran ladrones, le dice. Yo no me acuerdo haberle dicho que eran ¿qué? Mentirosos, le dice. Yo no me acuerdo haberle dicho que eran ¿cómo se llama? Idólatras, o adúlteros, o fornicarios. No, nada de eso me acuerdo. No lo dijiste así tan crudo, le dice así el otro, ¿verdad? Pero vos crees que yo no te entendí, le dice. Si cuando dijiste aquello, bien cabalito, ¿qué está diciendo esto? Porque a veces el Señor, hermano, mire, utiliza a sus predicadores de una manera tan especial, hermanos, que a veces el predicador no necesita decir las cosas tan así como son, hermanos, para que uno entienda, ¿o no es cierto, hermano? ¿O me equivoco? Y la iglesia así es, hermano. Antes de que el predicador, digamos así, hermano, diga algo, usted ya lo entendió. Porque, como dijo aquel profeta, ¿verdad? El profeta Moisés, porque pueblo sabio y entendido es, ¿qué dice? Es este. El problema es que a veces no queremos hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Sí, entendemos lo que es la voluntad de Dios, pero a veces nos queremos resistir a esa voluntad de Dios. Y allí está el problema. Sedequías escuchó el llamado de Dios, escuchó, hermano, la exhortación de Dios, pero hizo caso omiso. ¿Y qué pasó? Dice aquí, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada, dice, ¿a quiénes? A sus jóvenes en la casa de su santuario. Y dice ahí, mire, sin perdonar joven, ¿y qué más dice, hermano? Ni doncella, anciano, ni decrépito, aquel que no se puede ya valer por sí mismo, ni decrépito, todos los entregó, dice, en sus manos. Así también dice, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y dice el 19, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Y los que escaparon de la espada fueron llevados, dice, ¿a dónde, hermanos? Cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de, ¿qué dice? De los persas. ¿Cuántos años pasaron cautivos? 70 años. Imagínense, pero la gran mayoría, ¿dónde quedó, hermano? Muerto. Y el templo, hermanos, que ellos habían contaminado, dice, fue destruido. Fue destruido. Los muros que daban protección a la ciudad de Jerusalén, ¿qué pasó con ellos? También fue derribado.
Mire todo lo que puede, lo que trajo, hermanos, para Israel, hermano, el no haber escuchado la voz de Dios. ¿Qué puede venir para nosotros si no escuchamos la voz de Dios, hermano y hermano? También viene destrucción. Mire, voy a leer aquí en el libro de los Proverbios. Ya vamos a ir terminando, hermanos, esta corta consideración de la palabra de nuestro Dios. Proverbios capítulo número 1. Busque ahí, por favor, la santa palabra de Dios. Proverbios capítulo número 1 y vamos a leer desde el versículo, vamos a leer desde el verso número 23. Dice así: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, dice, y no quisisteis, ¿qué dice? Oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo, dice, ¿qué iba a pasar con ellos? Yo me voy a reír, dice, en vuestra calamidad. Yo me voy a reír en vuestra calamidad. Este es un proverbio que va, hermano, dirigido para nosotros y para todos los hombres que escuchan al Señor. El Señor dice que hay que atender al llamado de Él, ¿no es cierto? Que hay que escuchar la voz de Él y hay que hacer lo que Él quiere. Y si no lo hacemos, allí dice que Él se va a reír, dice en el verso 26, ¿verdad? Yo me voy a reír en vuestra calamidad y me voy a burlar cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere, dice, tribulación y angustia, entonces me llamarán, dice, ¿y qué pasa, hermano? Y no, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Qué va a ser el fin de ellos? Comerán del fruto de su camino y serán hastiados, dice, de sus propios consejos. ¿Qué le parece, hermano? Es terrible no escuchar la voz del Señor, hermanos. Sí, ¿verdad? Es terrible o no. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Siempre Dios nos hace el llamado, como dice Él, ¿verdad? Para que nos vaya, ¿qué? Le dice al profeta, para que te vaya bien y que no venga sobre ti el mal. Dios nos ha hablado en esta tarde y el propósito es, hermana y hermano, que a usted y yo nos vaya bien. Póngase en pie, hermanos. Muchas gracias por su atención y que Dios bendiga la palabra en cada uno de nuestros corazones. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a nuestro hermano a continuar con la palabra.